Estamos acostumbrados a ver a los héroes de hoy vestidos con una capa, salvando al mundo entero. Pero es simplemente una ilusión. Yo conozco uno que no necesariamente vestía una capa, pero que sí dio su vida hace más de 2000 años para salvar literalmente a toda la humanidad. Soy Marcelo Salas y hace 27 años, ese héroe, el cual es Jesucristo, me liberó de una terrible adicción a las drogas. Hoy me dedico a salvar vidas, llegando a cada ser humano con mi experiencia, mi testimonio, la fe y los principios que me transformaron el corazón, a fin de que estas personas tengan una experiencia con Jesucristo y Él los pueda convertir en héroes. Estamos acostumbrados a escuchar historias de deportistas que han logrado resultados extraordinarios y significativos en su carrera, pero a veces desconocemos la historia, el camino que se ha transitado para poder llegar a alcanzar el éxito. Hoy estaremos conociendo la historia de Luis Alpire, un joven que, por cierto, ha logrado destacarse demasiado en el fútbol, pero queremos que él nos cuente cabalmente cómo ha sido este caminar, este devenir en el tiempo y de cómo es que ha logrado tantos resultados en su carrera deportiva. Queremos darte gracias, Luis, por estar en el programa. Siempre invitamos a alguien que pueda hacer un aporte con su vida, por eso hemos denominado el programa Héroes, porque consideramos que héroe no es aquel que sale con una capa salvando al mundo. Héroe es aquel que de la mano de Dios tiene el valor y las agallas de levantarse y sobreponerse a todo lo que la vida, que por cierto es compleja, te presenta en el camino. Cuéntame de tus inicios dentro de la práctica del fútbol. ¿A qué edad te inicias y cuál fue la motivación para empezar a practicar fútbol? Amén, apóstol, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo desde niño, desde que tenía 6 años, 7 años, incluso cuando tenía 5, mi padre me contaba, ¿no?, que veía cualquier cosa, pelota, y era pateando. Y sobre todo, él fue el que inició esa pasión por el fútbol, porque él también fue futbolista, también mi abuelo. Y bueno, yo desde niño, de los 6 años, empecé entrenando en la Academia Tawichi. Ahí fue donde inicié mi formación. Y bueno, eso fue lo que me motivó más que todo. Y sobre todo cuando veías a los futbolistas en el estadio, escuchaba la barra y todo eso. Más que todo eso fue, esa pasión encendió en mí para que yo pueda entrenar, digamos, y pueda llegar a cumplir ese sueño. ¿Qué rol jugó la familia? Si me estás contando que tu padre fue el que te motivó y también te despertó el interés por el fútbol, ¿cómo fue el apoyo de la familia a lo largo de tu niñez, tu adolescencia, tu juventud? ¿Qué rol cumplió tu padre? Mi padre, incluso cuando era niño, él siempre estaba conmigo, pero yo todo el tiempo a él lo veía borracho. Todo el tiempo él lo veía borracho, incluso yo lloraba, veía cómo lloraba mi madre. Y él nos abandonó cuando tenía yo 10 años. Cuando yo tenía 10 años, él nos abandonó y se fue de la casa.
estaba con otra mujer, tuvo hijos con otra mujer. Y eso me marcó mucho a mí, porque mi padre, el que me llevaba a la cancha, mi padre, el que me llevaba al estadio, ya no estaba. Ya no estaba y yo aún así, dice mi mamá, me contaba, dice que yo llegaba con mis copas, dice, a mi casa, esto es para mi padre, le decía. Esto es para mi padre, le decía yo. Y incluso mi mamá fue la que se lo agarró todo eso. Más que todo, no supimos nada de mi padre. Creo que estuvo por un año, no supimos nada hasta que mi mamá pudo saber todo. Y mi mamá decidió buscar a Dios. Incluso ella muchas veces estuvo a punto de suicidarse. Yo la vi a mi madre con un cuchillo aquí, queriéndoselo clavar. La vi a mi madre muchas veces dándole embolia, queriéndose tragar la lengua. Y eso me marcó mucho, que yo decía, yo voy a cumplir mi sueño, voy a ser futbolista, le voy a dar todo a mi madre. Le voy a dar todo. Pero en ese proceso, mi motivación era el fútbol. No tenía a Dios como primer lugar. Y bueno, ya cuando tenía 13, 14 años, seguía entrenando, pero ya caí en la fiesta, caí en el alcohol, incluso en inmoralidad sexual. Incluso mi abuelo fue preso por eso. Mi padre igual tenía eso. Y yo fui llevando eso, pero a los 15 años yo tengo mi primera experiencia con Dios, que fue aquí en tiempo de cambio. En un ayuno, me acuerdo, yo le dije al Señor, Señor, si tú me das ese sueño, yo llorando le dije, porque ya me estaba cansado de ver a mi madre triste, depresiva. Eso es, tu mamá no pudo superar esa crisis del abandono de tu padre y lo que conlleva criar. ¿Cuántos hijos son? 2 hermanos de parte de padre y madre, ya tengo 3 hermanos. Lo que conlleva criar 2 hijos sola, sé que es muy difícil. Bueno, tú me decías que tu madre se llevó la peor parte porque tuvo que sufrir no solamente la ausencia, sino el asumir una responsabilidad de criar 2 hijos. ¿Qué pensabas a esa edad, tú como adolescente? ¿Qué era lo que te venía a la mente cuando veías que tu padre no estaba? Cuando veías a tu madre queriendo suicidarse. ¿Cómo piensa un adolescente cuando está pasando por esos momentos difíciles? La verdad que yo sentía un vacío grande en mi corazón. Incluso ya mi padre había vuelto, ¿no? Cuando yo tenía 12, eso pasó cuando... ¿Tu padre volvió a casa? Volvió. ¿Tu madre lo perdonó? Lo perdonó mi mamá porque mi mamá decidió buscar a Dios en ese entonces. E incluso nosotros, ahí nos empezó a llevar a la iglesia, mi madre. ¿Y él también aceptó? Él sí iba, pero no pasaba nada. No había entregado el corazón. Y seguía con el alcoholismo, seguía hasta que yo, cuando ya tenía 14, 15, fui conociendo amistades, fui conociendo malos amigos y empecé a salir a fiestas. ¿Te descarriaste en esa temporada? Me descarrié, sí. Pese a que le habías dicho a Dios que... Eso fue antes. Eso fue antes. Antes. Y yo no había tenido una experiencia con eso. No había tenido una experiencia con Jesús. Incluso iba a la iglesia, iba con mi mamá, todo, pero no había experimentado nada. Pero sí creía en Dios, sí tenía fe. Y bueno, pues mi mamá se paró en la brecha. Y ya cuando ya tenía la edad de 15 años, ahí fue donde tuve mi primera experiencia con Jesús. Y fue un ayuno aquí en la iglesia Tiempo de Cambio. Y ahí fue donde yo le dije, Señor, si tú me das ese sueño, yo te voy a servir, le dije. Pero yo era inmaduro. Y a la semana me habla mi tío, me dice, hijo, tenés que cambiarte, alistar tus cosas porque tenés que irte a La Paz a una prueba de Stronger. Porque ya mi tío venía de España y me decía, tenés que prepararte. Yo entrenaba todo, pero estaba en fornicación, estaba en el alcohol y todo eso. Hasta que me fui a La Paz. Llegué a La Paz. Aquí, antes de irme, yo tuve mi experiencia con Jesús. Estaba enamorado de Dios, estaba apasionado. Me acuerdo que antes de irme a La Paz me levantaba tempranizo a orar. O sea, estaba hermoso. Pero ya cuando llegué allá, llegué, me acuerdo que el profe de la reserva me dice,
si haces un buen campeonato en la Copa Cinecente, te vamos a hacer un contrato profesional, me dice. Y yo, o sea, no la podía creer porque yo no pensé que iba a ser tan rápido, yo pensé que iba a ser un proceso. Yo decía, Señor, sé que eres tú. Pero en ese proceso, allá en La Paz igual me volví a descarriar. Volví a beber, volví a salir. Y o sea, la verdad que fue muy triste para mí porque incluso entré en depresión. ¿Perdiste tu oportunidad? Perdí mi oportunidad. Pasaron 2 años y medio de lo que yo tenía de contrato. Y de estar así, quedé así. ¿Tus padres viven hoy día? Sí, viven. ¿Los dos? Los dos. ¿Y la relación es buena? Sí, incluso ellos vienen a la iglesia, viene mi hermana. Qué bueno. Antes de seguir con tu historia, déjame presentarte estas palabras de uno de tus familiares. Hicimos esta nota y bueno, tu hermana te quiere decir algunas palabras. Luis es una persona que tiene muy buen sentido del humor, es una persona también muy reservada, que él se podría decir que tiene sus personas contadas en quien confiar. Como hermano, la verdad es un gran hermano. Yo y él nos llevamos demasiado bien, somos como uña y mugre, se puede decir. Y como hijo también, él ha sido ahí el pilar, se puede decir, de mi casa, que él nos ha levantado a todos. La verdad, cuando éramos niños, que él me molestaba, ¿no? Yo estaba en un corral, y él allá, y él me decía, fea, me decía. Y eso la verdad es algo que siempre recordamos, ¿no? Y que nos acordamos y nos hacemos reír mucho. Le apasionó el fútbol, creo que desde muy niño, porque él desde que yo recuerde, él era con la pelota. Y mi padre también, ¿no? Lo llevaba siempre a los estadios, y él creo que Dios le dio ese talento que era para él, ¿no? El proceso de Luis para llegar donde está ahora, la verdad ha sido muy duro. Ha tenido un proceso largo, donde él ha sido fuerte, ¿no? Y yo creo que lo mejor que hizo fue respaldarse con Dios. Como futbolista, para mí, es un crack, yo digo. Yo voy a la cancha, lo veo y quedo, wow, sorprendida porque tiene un talento único, la verdad, es rápido, tiene una agilidad y me encanta ir a verlo. Siempre he ido a verlo, creo que desde muy chica me encanta ir a verlo, lo único que digo, wow, Dios. Ha tenido el apoyo de mi padre, de mi madre también, como hablándole todo. Para mi familia, la verdad es la clave, yo pienso, porque se puede decir que mediante él hemos sido más unidos, hemos llegado a acercarnos más a Dios. Y me quebranta, ¿no? Porque digo que Dios lo usó a él para que mi familia se pueda permanecer juntos. Por sus oraciones, porque él nunca se rinde. Yo lo veo y lo admiro bastante. El día en que ya no esté él, la verdad, como dicen, ¿no? Sería un dolor que no podría entender, porque él es como mi mano derecha, que los dos estamos, nunca me sentí sola gracias a él, porque se puede decir que muchas veces, ¿no?, la diferencia entre hermanos hay esa pelea, pero con la relación con él es muy diferente, ¿no? Porque los dos reímos, él sabe todo de mí, yo sé todo de él, él me dio esa confianza, él me aconseja, él me habla, y la verdad el día en que él no esté va a ser muy duro para mí. Va a ser muy duro porque él es como se puede decir, mi fuerza de verlo, me gana de seguir adelante, de verlo, admiro bastante. La verdad es que nunca se rinda. Creo que es algo que él nunca ha hecho. Que nunca se rinda y claro, obviamente que nunca se aparte de Dios. Que nunca se aparte de Dios, que él es... Yo creo que Dios lo ha usado bastante y lo va a seguir usando. Y Dios tiene un propósito muy grande para él. Y que yo sé que él va a alcanzar su sueño, ¿no? Como se dice.
Es una meta que él tiene trazando, pero está en un proceso, ¿no? Y lo va a cumplir. Y yo sé que él puede, es un crack. Tienes una extraordinaria admiradora, Luis. ¿Qué piensas de lo que has escuchado? No, me quebranta mucho porque la verdad nosotros como hermanos, como ella dice, ella sabe todo de mí, yo todo de ella. Y nosotros hemos vivido momentos difíciles con ella. Sobre todo ella, más que todo, a pesar de todo lo que hemos pasado, ella nunca se corrompió, nunca cometió ese error que yo cometí, porque yo siempre le hablaba, yo siempre la aconsejaba, e incluso le digo, nos trae recuerdos, incluso cuando recién fue a su retiro de segundo módulo, Dios le muestra cuando éramos niños. Dice que desde niño nosotros éramos orando por mi padre. Desde niño dice que llorando, nosotros llorando. Y la verdad es que ella siempre ha estado en mis partidos, ella siempre ha estado apoyándome y yo todo el tiempo he estado clamando no solo por ella, sino por mi familia. Y wow, y ahora todo lo que oraba, declaraba, se está cumpliendo en ella también, ya que ella ya tiene la hambre de servir, ya se está firmando. Y la verdad que, o sea, solo Dios puede hacer todas esas cosas, ¿no? Luis, cuéntanos, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera como deportista? Sabemos que todos estos logros, estas medallas, estos triunfos han sido el resultado de un camino bastante disciplinado, mucho esfuerzo, mucha entrega, pero me gustaría escucharlo de ti mismo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil? La verdad que fue en La Paz, cuando yo estaba en The Stronger, era el campeonato de reserva, y estábamos jugando con Blumi. Yo fallo el penal, para clasificar, y la verdad que ese momento fue un momento muy duro para mí porque incluso el técnico me dijo de todo y el enemigo ponía en mi cabeza: mirá a tu madre orando y vos aquí de joda, aquí vos haciendo lo que te dé la gana, ¿para qué ya vas a vivir? ¿Para qué vas a seguir? La presión de la gente, el técnico, el equipo, todos Wow. me miraban, me decían, no, o sea, ese día me dijo de todo el técnico, me dijo, sacate esa polera porque no la sudás, sacátela, no la mereces tener, sos un fracasado, sos un pecho frío. Y eso marcó mucho en mí, en ese día, porque yo me la creí. Yo creía que era un pecho frío, yo creía que era un fracasado. Incluso ese día fue una experiencia muy fuerte que tuve. Yo agarré, me puse un canguro y me fui. Me fui al complejo, yo vivía ahí en la sede de The Stronger. Me fui a un cerro, me acuerdo. Y había una voz que me decía, tírate. ¿Para qué vas a vivir? ¿Para qué? Ya mirá, tu sueño ya está frustrado, te van a botar. Si acaso esto no era lo que más amaba, ¿ya para qué? Y un amigo aparece atrás y me habla de Dios en ese día. Y ya yo ya tenía una experiencia con eso. Y él me habla y no sé, unas palabras me dice que yo caigo de rodillas, caigo rendido. Porque yo estaba decidido ya a tirarme de ese cerro. Porque ya no tenía sentido, me iba a volver a Santa Cruz. Mi madre todo el tiempo me llamaba que mi padre estaba borracho. Todo el tiempo que peleas y todo eso, yo estaba, o sea... Wow, qué terrible. Y yo decía, ya lo perdí todo. ¿Qué pasó en ese momento cuando te tiras de rodilla? Siento la presencia de Dios, siento lo que había experimentado antes, ¿no? Antes de irme aquí en Santa Cruz. ¿Cómo cambió tu actitud hacia el fracaso? En ese momento, la verdad, que tuve esa experiencia, pero no, ya venía, fue un proceso, la verdad, para cambiar mi actitud, porque yo tuve 1 año, 2 años, creyéndome lo que me había dicho el técnico. Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste? Creyéndome, o sea... Seguías en carrera, pero afectado. Afectado, la verdad. No podía hacer goles, me sentía malo, no me acordaba cómo era yo como jugador, no tenía identidad, Wow. no tenía nada. Y incluso allá igual el técnico me decía, no le hace gol ni al arcoíris, me decía. Y eso afectó mucho en mí, digamos, porque yo me creí eso. Después ya de 3 años, incluso me fui a Sucre para jugar en el Campeonato Nacional B y vuelvo de Sucre ya sin nada. Vuelvo de Sucre sin
sin contrato, sin plata, sin nada, a cero. Y yo me puse a pensar en mi cuarto, dije, tengo que tomar una decisión. O termino frustrado, me echo al alcohol como muchos lo han hecho y me destruyo, o vuelvo a Dios. Una de las dos, y era una lucha muy constante porque incluso entré de depresión, no quería salir de mi cuarto. Incluso yo aparentaba estar bien, incluso me decían el loco Alpire, me decían allá. Aparentaba estar bien con ellos, pero por dentro estaba destruido. Y ¿cuál fue la decisión que tomaste? la decisión que tomé fue ya el 2019. Creo que un mes antes yo me destruí bebiendo, me destruí haciendo un montón de cosas. Y ya dije, basta ahí. Le hice una oración al Señor, le dije, Señor, ya no aguanto, le dije. Yo no quiero vivir así, yo no quiero terminar como mi papá, no quiero terminar como mi abuelo. Yo quiero que tú me muestres qué es lo que quieres para mí. Yo renuncio a esta vida, renuncio al pecado, renuncio a todo lo que no te agrada, le dije. Y ya fue el primer domingo del año, de 2019, que llego aquí a Tiempo de Cambio. Incluso un amigo me comentaba en mis redes sociales, volvé a Jesús, volvé a Jesús, volvé a Jesús. Y yo me hacía loco. Incluso cuando yo estaba allá en La Paz, estaba comiendo ahí en el Megacenter, venía un evangelista y me decía, necesitas de Jesús, necesitas volver a tu primer amor. Y yo caía quebrantado, pero yo no quería tomar esa decisión. Claro. Incluso oraba, pero no era lo mismo. Y ese es el problema con muchos jóvenes, con muchos deportistas, porque ante el fracaso, ellos interpretan el fracaso como la incapacidad para volver a levantarse, la incapacidad para luchar por un sueño, la incapacidad para acercarse y buscar ayuda en una persona, la incapacidad para humillarse delante de Dios. Ellos se ven incapaces de poder hacer eso, y verdaderamente eso sí que es fracaso. Ahora, cuando tú ves el fracaso desde una perspectiva de Dios, una perspectiva optimista, el fracaso es la capacidad de volver a intentarlo. El fracaso es la capacidad de poder haber errado en el camino mientras peleo por un sueño, pero aprendo de mis malas decisiones. Se llama sabiduría reflexiva. El fracaso, cuando lo ves desde una perspectiva totalmente diferente, viene a ser prácticamente una experiencia que te deja como resultado grandes enseñanzas, fortalezas, te vuelve diestro, porque tú estás avanzando, estás en carrera, estás aprendiendo. Y lamentablemente mucha gente cree que el fracaso es el final de todo. No, tienes que cambiar esa perspectiva. El fracaso es una señal de que tienes que hacer mejor las cosas. Es señal de que tienes que autoanalizarte, preguntarte cómo está tu corazón, tu mente, cómo están tus aspiraciones, tu motivación, cómo está tu relación con Dios, cuán enfocado estás en lo que quieres. ¿Qué provecho le puedes sacar a esa mala experiencia? Háblame de tu momento más glorioso en tu carrera deportiva, de esos periodos cuando empezaste a sobreponerte, a lograr resultados, a lograr todo esto que vemos aquí. Háblame de esos momentos tremendos. La verdad que después de todo lo que había pasado, fue cuando yo le hice ese pacto al Señor. Y terminé jugando 2 partidos en la profesional, en la Copa Cine Center. O sea, el sueño de niño de estar en el estadio grande. Ahí fue, pero incluso ese día me sentí vacío. Ese mismo día me sentí vacío porque no tenía a Cristo. Y ya había cumplido lo que tanto deseaba. Y ya en estos últimos años que he venido siendo procesado, como dice en la palabra, que pasé un desierto. Porque ya no fue fácil, no fue que yo volví a Dios y Dios otra vez toma hijo, digamos, sino que Él ya quiso madurar, quiso formar mi carácter. Y hasta ahora la verdad que Dios ha sido bueno conmigo, me ha dado oportunidades, incluso en el club que estoy ahora, la verdad que es una bendición, porque pude firmar un contrato con la empresa de representante que es dueña del club. Y yo sé que en este proceso que estoy pasando, en esta lucha, ahora entendí que el primer lugar que ocupa mi vida no es el fútbol, sino es Dios. Y a través del fútbol, que Dios mismo me lo mostró, puedan venir muchas personas a Cristo.
Y ahora la tengo clara, digamos, no era como antes, que el fútbol era el primer lugar. Claro, esa era tu motivación. Esa es mi motivación. Ahora no. Como me decía mi pastor, vos sos un evangelista infiltrado ahí en el fútbol. Vos solo ese es tu propósito. Y lo entendí porque es así. Y con mi testimonio, con verme a mí transformado, viéndome a mí predicando de Cristo, cosa que nunca lo hacía. O sea, varios amigos dicen, wow, digamos, ¿qué te pasó a vos? ¿Qué te pasó? ¿Por qué hablas así? Y ellos dicen, yo quiero ir. Y ya terminan viniendo a la iglesia, terminan teniendo qué un bueno. con Jesús. Claro, es que la verdad que cuando sufres un cambio de corazón y un cambio de mente, tú empiezas a ver la vida de una forma diferente y dices, no puedo vivir con esta motivación tan errada, tan superficial. Tengo que vivir por algo más. Nosotros decimos en la jerga del pugilato, nosotros peleamos por alguien superior a nosotros. El que nos dio la vida, el talento, la habilidad, el que nos da la fuerza cada día, el que nos da las oportunidades y el que quiere usar nuestras vidas para levantar a otros. Por ese peleamos, por aquel que le dio sentido a nuestras vidas, por aquel que de ser un fracasado nos dio una nueva oportunidad y nos convirtió en campeones, por aquel que nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio, por aquel que nos ha hecho fuerte y nos ha hecho avanzar a paso firme aún en esos caminos escabrosos de la vida. Estamos conociendo el testimonio de un futbolista muy conocido en nuestro medio como es Luis Alpírez. Él ha jugado en equipos como The Stronger, Deportivo Alemán, San Felipe, 31 de octubre. ¿Me decías? ¿Me hablabas de otros equipos? Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte también. En este momento de tu carrera, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿A qué apuntas? Más que todo, volver al fútbol profesional, volver a un equipo profesional. Y bueno, ¿no? Conforme al propósito que Dios tiene para mí, yo la verdad que la motivación que tengo ahora, incluso en este tiempo de la pandemia, abrí una escuela de fútbol y sin recursos, sin nada. Y más que todo así como profesor, como futbolista. O sea, meta de pequeño, mediano y largo plazo, como estaba leyendo su libro de Alcanzando su mejor versión, ¿no? Y la verdad que quiero volver al fútbol profesional. Quiero que sepan que con Dios todo es posible. Y si es posible llegar a las naciones, como dice la palabra, poder ir a Europa, porque el boliviano, como le digo a mis alumnos, tiene que cambiar ese chip de perdedor, de que no se puede, de que te conformas con solo jugar en un equipo, sino que puedes llegar a más. Así como Dios levantó a David, Dios levantó a muchos hombres de Dios, también lo puede hacer con ellos también. Y conforme a lo que Dios me vaya abriendo puertas, la verdad que yo donde Él me ponga, ahí voy a glorificar su nombre. ¿Cómo manejas ahora el tema de tus tentaciones, tus debilidades que antes se habían convertido en cadenas, en fortalezas, como el alcohol, las impurezas sexuales? ¿Cómo es que ahora con la fe has aprendido a lograr ser victorioso en esas áreas? La verdad que la clave para mí ha sido la oración. La oración, el momento que yo no me levanto de mi cama y no oro, es ahí donde vuelvo a sentir el ataque, digamos. Y sobre todo el ayuno también. El ayuno me ha ayudado muchísimo. Incluso cuando comencé, volví a la vida cristiana, sí tiré mi recaída, pero Dios me volvió a levantar y entendí que si yo no oro, no iba a pasar nada conmigo. Porque si no tenía a Dios aquí y no oraba, era yo mismo, digamos. Y volvían las viejas tentaciones, volvía el deseo a beber, el deseo a fornicar. Y sobre todo la palabra que recibimos aquí en la iglesia, Tiempo de Cambio, vengo los jueves, vengo los sábados, los domingos, o sea, es muy maravilloso porque todo el tiempo estamos activos. Sobre todo también lo que me ha ayudado también es contar mi testimonio, nunca olvidarme de dónde Dios me sacó, nunca olvidarme de qué fue lo que Dios me libró, nunca olvidarme de cómo Dios me levantó. Y eso hace que Dios traiga memoria y nunca me olvide como lo hice en un tiempo. Y eso me hace que yo me acuerde de lo que Dios ha hecho en mi vida. Qué interesante lo que estás diciendo porque el proceso de decadencia, de debilidad, de apostasía, de volver atrás, es paulatino.
Nadie vuelve atrás de la noche a la mañana. Te vas desgastando porque has dejado la oración. Y la oración es una relación que tienes con Dios. No es repetir palabras, no es repetir credos. La oración es una relación que tienes con Dios, pero inspirado en la palabra de Dios, la Biblia. La oración es una relación de intimidad donde tú caminas con Dios, entrenas con Dios, trabajas con Dios, vas a la universidad con Dios, vas al mercado y estás con Dios. Hay una conciencia de que estás con Dios todo el tiempo. Hay un cambio de naturaleza. Y así como hay un proceso de decadencia, hay un proceso de limpieza y de purificación. Ahora, en el proceso de purificación y limpieza tienes que ser radical. No hay procesos. Hay procesos para perfeccionar la madurez, eso es cierto. Pero para dejar pecados como el alcohol, la impureza sexual y todas esas cosas, tienes que cortar de raíz, tienes que ser contundente, tienes que ser radical. La palabra radical significa volver al origen, volver a recuperar tu esencia. Tienes que ser radical. Lo demás Dios lo va cambiando progresivamente. Porque si no eres radical y te mueves en un término medio, jamás vas a salir de ese pecado y vas a volver a recaer y vas a volver a recaer. O sea, con cosas como el alcohol, la impureza sexual, las tentaciones a fornicar, con temas relacionados a las drogas, a los juegos de azar, tienes que tomar decisiones radicales. Ahora, el carácter lleva tiempo. Necesitas un proceso de reeducación, revalorización. Dios te va cambiando y te va transformando progresivamente, pero hay cosas que tienes que cortarla de raíz. Qué bueno que tomaste esa decisión, hijo. Qué bueno que estés peleando por lo que quieres, pero ya no en tus fuerzas, sino de la mano de Dios. Qué bueno que hayas entendido que tú no puedes levantarte y ser el mismo si no tuviste un tiempo con Dios. Yo tengo 28 años de vida cristiana, 28 años que Dios me liberó de las drogas, 28 años. Y el día que no estoy en la presencia de Dios, tengo miedo de mí mismo, porque siento el rigor de esta naturaleza que quiere lo prohibido y que quiere correr en dirección opuesta a la que Dios me está mostrando. Entonces digo como el apóstol Pablo, tengo que morir todos los días, tengo que llevar mi naturaleza a los pies de Cristo, tengo que depender de Él. El apóstol Juan dice, separados de mí nada podéis hacer. Palabras textuales de Cristo. Separados de mí nada. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Yo soy la fuente de vida. Ustedes son una expresión de mi amor. Por eso pueden dar fruto, por eso pueden cambiar. Entonces, el día que uno no ora, no lee las Escrituras, no estás inspirado para seguir este camino de crecimiento, de madurez, de convertirte en tu mejor versión, de ser exitoso, de alcanzar tus metas. No hay forma. Entonces la haces en tu fuerza. Estás corriendo en pos de una meta, pero estás corriendo con una carga, la impureza sexual. Estás corriendo con un mal hábito. Estás corriendo con relaciones tóxicas. No puedes correr. Es como si le pongas a un corredor de maratón una mochila de 20 kilos en la espalda. No va a correr igual y no va a llegar a destino. Luis, qué bueno realmente que viniste al programa, porque tu historia desafía a los jóvenes a no rendirse y si cayeron, a levantarse, a no dejar de soñar. En tus propias palabras, ¿qué tú le podrías decir a los padres que te están viendo y que tienen esos problemas de alcoholismo, que tienen esos problemas de estar todo el tiempo en riñas, peleas, discusiones y en medio de ese ambiente de crisis? Los hijos están creciendo. Con tu experiencia personal, tú, ¿qué le podrías decir a esos padres? Yo le diría la verdad a todos ellos que para salir del alcoholismo no es con tableta, para salir de la depresión no es con dinero, para salir incluso de restaurar tu familia, no lo haces con un psicólogo, sino solo Cristo puede cambiar eso. Solo Cristo puede darte un nuevo sentir en tu vida, solo Cristo puede cambiar tu corazón, solo Cristo puede cambiar a tu hijo si está metido en el alcohol y decirle que tomen esa decisión porque fue la decisión que yo tomé, así como usted la tomó y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Que busquen a Jesús, que le entreguen su corazón, que Él
nos tiene tanto amor, tanta paciencia que a pesar de nuestras fallas, errores e imperfecciones, si nosotros tenemos un corazón humilde y le decimos, Señor, cámbiame, Señor, transforma mi familia, Señor, libérame de este vicio, libérame de todos estos traumas, Él lo hace. Además que el daño que le causan al hijo, ¿no? Exactamente. En tu caso es una excepción. Muchos chicos que crecieron con esa clase de padres y en ese ambiente no pudieron salir de sus crisis y se convirtieron en potenciales alcohólicos y drogadictos. ¿Qué le podrías decir a los jóvenes que han dejado de luchar por sus sueños porque quizás fallaron y alguien les dijo, como te dijo el entrenador, eres un perdedor, y se quedaron así afectados? ¿Qué les podrías decir? Que vuelvan a levantarse, que cuando tenés esa experiencia de fracaso, esa experiencia, podés volver a reponerte. Si vos lo pones a Dios en primer lugar en tu vida, la verdad que todo lo que vos anhelás, tus sueños, tus metas, los deseos de tu corazón, Él lo va a cumplir. Porque como dice en la palabra, que mientras busquemos su reino, todo vendrá por añadidura. Y que puedan tener esa experiencia que yo la tuve, ¿no? que fue Jesús. Que ellos busquen a Jesús, a los deportistas. Todos los días yo oro por los futbolistas, oro por las personas que están en los medios, comunicación social, famosas. Oro para que ellos puedan tener la misma experiencia con Jesús, que Dios no es religión, sino que Él quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón, y eso fue lo que yo decidí hacerlo y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Y así como fue conmigo, Dios me levantó, Dios me restauró, me dio un nuevo sentir, así lo quiere hacer con ustedes, los futbolistas, los famosos, los que quieren un sueño. La mejor decisión que pueden tomar es entregarle su vida a Cristo. Creo que lo que ha dicho Luis es cierto. Todos tenemos sueños, todos tenemos un tremendo potencial, pero a veces no sabemos cómo desarrollarlo y canalizarlo correctamente. ¿Y quién más que Dios, el dador de la vida, para llevarte a lo largo de este camino tan peligroso y ayudarte a manejar tus fracasos y tus éxitos? Luis, gracias por haber estado en el programa, hijo. Te respeto, te admiro, sigue adelante. Hay mucha gente que te está viendo y sé que mucha gente va a ser impactada con tu historia de vida. Sigue adelante con nosotros. Hasta una próxima oportunidad cuando estemos en Héroes.